¿Qué partido, oye? Francia versus Portugal. Portugal. Hey, Portugal. Y de fondo juega Deportes Limache, ¿no? No, ya quedó fuera ya. Sí, pues mañana juega con los Barnechea. Las clasificatorias de Chile al Mundial del 98. Ya. Oye, Vamos, Marcelo Sala. Estábamos viendo lo que era la onda electromagnética, eso ya lo habíamos terminado, ¿verdad? Habíamos visto los ejercicios de onda electromagnética, ¿no? Profe, no se ve. Sí, no. ¿Ah? Profe, se ve en negro. Se ve en negro. Aquí debería estar, pues. No se ve, profesor. Sí, espérese, pues, se está abriendo esta cosa. Profe, está compartiendo mi celu. No, sí es que se está abriendo el PowerPoint y por otro lado son las interrupciones consecutivas que hay gente que entra, sale, entonces el computador está tomando sus decisiones, po. Pucha, la lecera.
Profe, se sigue sin ver. Sí. Ya voy a tener que reiniciar nomás la cosa esta. Me esperan un ratito, ¿ya? Sí, profe, debe ser la lluvia que le cae a esa antena. Sí, seguramente. Alexis y la Copa América. Alexis. ¡Le pegó! Y ahí está. Quedó petado. Habíamos hecho los ejercicios, ¿no? ¿Aló? Habíamos hecho estos problemas de ejercicio, ¿no? La clase pasada. ¿Aló? Sí vimos ejercicios, profe, pero no me acuerdo si... Creo que fueron 2 nomás. 2, ya. El 1 lo vimos, ¿verdad? Sí, profe. El 2 también. Ese que está ahí que estoy mostrando. Parece que ese no, profe. No me acuerdo de ese. Ya. Dice acá el campo magnético de una onda electromagnética viene dado por la expresión que aparece hasta acá, que es B de I, ¿cierto? I de T, B sub 0, seno de KI más omega T I. Se propaga, ¿cierto?, a través del eje de las I, ¿ya? Es lo que aparece acá. Y la onda se propaga en una dirección y hay que terminarlo, ¿cierto?, la expresión del campo eléctrico. Se me borró esta cosa aquí, ¿viste? Ya después lo vamos a ver ese. Algo me falta aquí, lo tenía hecho este problema y está ahí. Ya vamos a hacer el problema 3. Dice, escriba las expresiones para los campos eléctricos magnéticos de una onda electromagnética plana sinoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz. Los 3 gigas son 10 elevado a 9, 1 giga. Por eso te queda 3 por 10 elevado a 9 Hz. Entonces el giga lo expreso por 10 elevado a 9 para que te quede 3 por 10 elevado a 9 Hz. El campo eléctrico máximo es del tipo 300 volt partido por metro. Entonces eso te queda, los 300 volt metros te queda 3 por 10 elevado a 2 volt partido por metro. Sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son el campo magnético, que depende de la posición y del tiempo que se propaga a través del eje X, es el B máximo, que tiene que ser con la amplitud del campo magnético, coseno de KX menos omega T. Y la expresión para el campo eléctrico, que depende de la posición y del tiempo, es la amplitud del campo eléctrico, coseno de KX menos omega T. En ambas expresiones, el K es el número de onda, que es 1 partido por radián, y omega, ¿cierto?, que es la frecuencia angular. Entonces, nosotros sabemos que el campo magnético máximo es igual al campo eléctrico máximo partido por C. ¿Y qué es lo que es C? C es la velocidad de la luz. ¿Ya? ¿De dónde sale esa expresión? Es de la relación que existe, ¿cierto?, para el C, ¿cierto? Si tú estás dividiendo, vas multiplicando y te queda que la velocidad de la luz es la relación entre el campo eléctrico, la división entre el campo eléctrico y el campo magnético. En este caso despejamos el campo magnético que estaba dividiendo, pasa multiplicando y viceversa. Entonces te queda que el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico, que es 3 por 10 elevado a 2, dividido por la velocidad de la luz, que es una constante. Y eso te queda 3 por 10 elevado a 8. Entonces 3 partido por 3 es 1. 10 elevado a 2 por 10 elevado a 2 partido por 10 elevado a 8, división de potencia de igual base, conservo la base y resto los exponentes. 2 menos 8 menos 6. Entonces te queda 1 por 10 elevado a la menos 6 Tesla.
y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, o sea, 2 por 3,14 por la frecuencia que son 3 por 10 elevado a 9, que es la frecuencia en cuestión. Si tú multiplicas 2 por 3,14 por 3, eso debería darte 1, lo vamos a hacer completito aquí, eso te queda 2 por 3.14 por 3 exponente 9, eso te queda 1,884 exponente a la 10, y eso te queda en radián partido por segundo. Y por lo tanto, también esta expresión que aparece acá, que es el número de onda acá, es la relación entre la frecuencia angular y la velocidad de la luz. La frecuencia angular es la que acabamos de sacar, 1,884 por 10 elevado a 10 radianes partido por segundo, y esta otra te queda dividido por 3 exponente 8. Entonces eso te queda 1,884 exponente 10, y eso lo divides por 3 exponente 8. Y eso te queda 62.8. El 62.8 yo lo expreso como 6,28 por 10 elevado a 1. El radián, recuerde que es un nombre, no es una unidad de medida. Por lo tanto, aquí lo puedo expresar como 1 partido por segundo. Y como tienes 1 partido por segundo, y aquí tienes metro partido por segundo, tienes la división de dos fracciones, conservo el primero igual y el segundo se invierte. Y por lo tanto se te van los segundos y te queda 1 partido por metro, ¿cierto? Que sería el número de onda en cuestión. Por lo tanto, el campo magnético es la amplitud del campo magnético, que corresponde a 1,00 microtesla. Si yo voy a la información, ahí está, ¿cierto? 1 por 10 elevado a la menos 6. Y 1 por 10 elevado a la menos 6 es una micra. Entonces, por eso lo expreso, eso lo absorbo y lo cambio de nombre y le pongo una microtesla. Entonces te queda 1,00, o podría haber colocado 1, como estaba usando dos decimales, entonces te queda 1,00 microtesla coseno de kx, que es el número de onda, x menos wt, que es la frecuencia angular por el tiempo. De igual manera, el campo eléctrico de xt es la amplitud angular del campo eléctrico coseno de la misma expresión, por kx menos omega t. Y ahí estarían entonces las expresiones para el campo eléctrico y campo magnético, que es lo que lo estaban pidiendo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que acabo de explicar? Los que están viendo el partido, los que están en la galería. Bien, como hay silencio. No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. Entonces continuamos con el problema 4. Aquí me dan la estructura del campo eléctrico. Viene bordado, ¿cierto? Una polarización a lo largo del eje Y. El campo eléctrico de su Y es 100 coseno de 1,00 por 10 elevado a 7x menos omega t. Entonces la amplitud angular, la amplitud del campo eléctrico es 100. El K, ¿cierto? Es 1 por 10 elevado a 7. Se propaga a lo largo del eje X por omega t. Encuentre la amplitud del campo magnético correspondiente, la longitud de onda y la frecuencia F. Entonces sabemos que en una onda electromagnética se cumple que la relación entre el campo magnético y campo eléctrico es la razón entre la amplitud del campo eléctrico partido por la velocidad de la luz. Eso te queda 1 por 10 elevado a 2 partido por 3 exponente 8. Si tú divides 1 exponente 2 y lo divides por 3 exponente 8, eso te queda 3,33 por 10 elevado a la menos 7. Entonces, aquí yo lo que hice, en vez de quedarte 3,3 por 10 elevado a la menos 7, le corro la coma a un lugar, lo decremento en una unidad y te queda 0,33 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. Y 10 elevado a la menos 6 es una micro, por lo tanto te queda 0,33 micro Tesla, que sería el campo magnético. El número de onda K, entonces ahora sería, el K, el número de onda sería 2pi partido por lambda, que es la cantidad de longitudes de onda, ¿cierto?, que están en un periodo, ¿cierto?, de 2pi radianes. Entonces te queda K, despeja lambda, está dividiendo, pasa multiplicando, igual que K pasa dividiendo. Entonces te queda lambda 2 partido por K, donde K es el número de onda. Si tú multiplicas 2 por 3,14, eso te queda 6,28 y K te
te queda 1 por 10 elevado a la 7. Entonces, si hacemos la división, eso te queda 6.28 dividido por 1 exponente 7, ¿cierto? Y eso te queda 6,28 por 10 elevado a la menos 7. De igual manera, eso que está ahí te queda 6,28 por 10 por 10 elevado a la menos 7 y eso es igual a 0,628 por 10 elevado a la menos 6. Eso es metro. Y eso es equivalente a 0,628. Entonces eso te queda micrometro. Ahí estaría entonces, por eso queda esa situación. Y la frecuencia C partido por lambda, 3 por exponente 8 dividido por 0,628 por 10 a la menos 6, eso te queda 477, veamos. Eso te queda 3 exponente 8. 3 exponente 8 dividido por 0,628 exponente menos 6 igual. Y eso te queda 4,77 por 10 elevado a 14. ¿Ya? Por 10 elevado a 14. Y eso sería igual a una... 4,77 por 10 elevado a 14. ¿Cierto? A ver, déjame hacerlo bien. Eso es 3 exponente 8 dividido por 0,628 exponente a la menos 6. Eso te queda 4,77 por 10 elevado a 14. ¿Ya? Eso es por 10 elevado a 14. Eso que está ahí. Y si yo quiero agregar algunas cosas, por ejemplo, la frecuencia angular es del tipo 2 pi por la frecuencia. ¿Dónde está pi aquí? A ver si está pi por la frecuencia f. Entonces eso nos quedaría 6,28, 2 por 3,14 por la frecuencia. A ver, voy a colocar los 2 por 3,14 por la frecuencia. Por la frecuencia, y la frecuencia es 477 por 10 elevado a 14. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da 2 por 3.14 por 477 exponente 14. Y eso te da 2,99 por 10 elevado a 17.
Y eso sería en radianes. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que nos estaban pidiendo es completar esa situación. Así que podemos colocar entonces vamos a colocar aquí esto es igual a 100 0,628 x este era el lambda, ¿no? Aquí esto es 1,00 1,00 por 10 elevado a 17 x menos omega t, y omega es 2,99 por el tiempo t. Y ahí completamos entonces la estructura. Nos faltaba calcular, ¿no es cierto?, el omega. Entonces, aquí calculamos unas cosas adicionales y le entregamos más completito. Copiar. Y ahí está. Entonces, nos daban la amplitud del campo eléctrico, coseno de kx menos omega t, y pudimos calcular también, de acuerdo a la información, pudimos calcular el omega, lo incorporamos y dimos la estructura completa de lo que era el campo eléctrico en cuestión. Entonces aquí hay un error, aquí esta cosa, eso es, me falta colocar ahí el igual. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. ¿Cómo van? Entonces está más completito. ¿Alguna consulta de esto? ¿Duda? No, profe. Ya. Continuamos entonces con el problema 5. Le hice algunos cambios porque aquí faltaba calcular W, y W lo pudimos calcular a partir de la información, ¿no es cierto?, de la longitud de onda lambda y la frecuencia. Y ahí entonces le dimos una estructura como corresponde. Bien, dice aquí cuánta energía, el problema 5, cuánta energía electromagnética por metro cúbico está contenida en la luz solar si la intensidad de la misma en la superficie terrestre bajo el cielo descubierto es de 100 watts partido por metro cuadrado. Entonces la intensidad que nos están dando es de 1000 watts partido metro cuadrado y nos piden la densidad de energía, ¿cierto?, que es la energía partido por unidad de volumen. Sabemos que la intensidad, ¿cierto?, es igual al vector de Poynting promedio, y eso es igual a C por nu sub E. Entonces de aquí despejo lo que es nu sub E, y te queda, ¿cierto?, la expresión de la intensidad partido por C. La intensidad, ¿cierto?, es 1000 watts partido por metro cuadrado, 1 por 10 elevado a 3 watts partido por metro cuadrado, y la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8. Entonces eso te queda 0,33 por 10 elevado a la menos 6. Eso te queda
1 exponente 3 dividido por 3 exponente 8. Y eso te queda 3,33 por 10 elevado a la menos 6. Eso te queda 3,33 por 10 elevado a la menos 6. Y eso es lo mismo que 3,33 ahí. El 10 elevado a la menos 6 yo lo integro, lo incorporo, ¿cierto? Como una micra, por eso te queda un microjoule partido por metro cúbico. Entonces sería la intensidad, la densidad de energía por unidad de volumen. 3,33 joule partido por metro cúbico. Y ahí estaría entonces el valor. Bien, el problema 6 dice lo siguiente. ¿Cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite una señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts? Entonces aquí hay que desmembrar esto un poco, hay que usarlo. Las 5 millas las debo pasar a metros. Recuerda que una milla son 1609 metros. Entonces si tú multiplicas 5 por 1609, te queda 8,04 por 10 elevado a 3 metros. ¿Qué es lo que es emite su señal isotrópicamente? Iso igual tropismo, significa que se cumplen todas las propiedades y cualidades a lo largo, ¿cierto?, de esa transmisión por igual, y eso lo hace en forma radial a partir de una antena. ¿Ya? Entonces las propiedades se cumplen en todos lados, la misma. El tropismo, ¿cierto?, tiene que ver con la frecuencia con la cual se irradia esta información, y es igual, ¿cierto?, y sucede la misma situación física en cualquier punto de ella, y lo hace una frecuencia definida y lo hace en forma radial, hacia afuera, y con una potencia promedio de 250 kilowatts. Un kilo son 1000, por lo tanto la potencia promedio son 250 kilowatts. Y bien, ¿no es cierto?, el vector de Poynting promedio. La potencia máxima, ¿cierto?, o la intensidad máxima es la potencia promedio partido por unidad de área. Pero como esto lo hace a través de si tú divides una esfera en los primeros casquetes, tú tienes 4 casquetes, vas a tener 4 casquetes, ¿cierto? Es como partir una naranja redonda en 4 partes, que serían los 4 puntos de los ejes. Y por lo tanto, entonces esto te queda, el área de una esfera es 4 pi cuadrado, pi de cuadrado cuartos, pero como son 4 octaedros, entonces divido y se simplifica el 4 y te queda que la intensidad más, ¿cierto?, es igual a el vector de Poynting promedio, que sería la razón entre la potencia promedio partido por el área en cuestión de un casquete. Entonces esto te queda la potencia promedio 250 exponente 3 watts, los kilos son 1000, 3,14 por el diámetro, y el diámetro, ¿cierto?, son 8,04 por 10 elevado a 3 por el diámetro, ¿cierto?, al cuadrado. Y si tú haces esa operatoria, eso te queda 250 exponente 3, lo divides por, abre paréntesis, 3,14 por 8,04 exponente 3, ¿cierto? Ahí hay que poner paréntesis, estoy haciéndolo mal yo, 250 exponente 3 dividido por, abre paréntesis, 3,14 por 8,04 exponente 3, lo elevamos al cuadrado y volvemos a cerrar el paréntesis. A ver, ¿eso cuánto te queda? 8,04 exponente 3 al cuadrado. Eso lo multiplico por 3,14. O sea, esto te queda
250. Abajo te queda un valor 2,02974624, corre la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2,029 por 10 a la 8, lo que te queda abajo. Entonces, esto sería 250 exponente 3 dividido por 2,029 exponente 8. Y eso te queda 1,2321 por 10 elevado a la menos 3. Va a depender de la cantidad de decimales, ¿cierto? Es que te vaya a cambiar lo última, la tercera o cuarta cifra en cuestión, ¿ya? Yo corté decimales, por eso que me hice una aproximación, por eso me quedó un valor aproximado, pero eso estaría dentro del rango de las posibilidades. Ya va a depender del número de cifras significativas que uno emplee para este ejercicio. ¿Pregunta, duda? ¿Aló? No, profe. Ya. ¿Cómo van? Bien, vamos con el 7. Calcula la longitud de onda de una emisora de frecuencia modulada que posee una frecuencia de 93 MHz. Un mega son 10 elevado a 6. Escribe las ecuaciones del campo eléctrico magnético de una onda supuesta plana viajando en la dirección del eje X y con el campo eléctrico polarizado según la dirección Z y de 0,3 voltmetro. Ese sería L sub 0. Entonces la longitud de onda, sabemos que la velocidad de la luz es la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Despejamos la longitud de onda y te queda la razón o el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8. Ahí tengo 3, 6, 7, 8 y la frecuencia son 93 mega y un mega son 10 elevado a 6. Ahí están los 6 ceros. Así que esto se te van los 6 ceros y te queda 300 partido por 93. Y 300 dividido en 93 igual te queda 3,225. Y el 22,5, ¿cierto? Sube, el 25 sube a 3 y te queda 3,23 metros sería la longitud de onda. Y el campo eléctrico viene dado por una expresión que es del tipo E de xt es igual a E sub 0, seno de omega t menos 2 pi lambda, que es k por x, y que está, ¿cierto? Va en la dirección del eje de la x, ahí está el x, pero está polarizado, ¿cierto? En la dirección, se propaga, ¿cierto? En la dirección del x, pero está siendo polarizado a través del eje, ¿cierto? Del eje de la z, que es k. Entonces la amplitud te queda 0,3 voltmetros seno de omega. ¿Y omega cuánto es? Es 2 pi por la frecuencia. O sea, esto sería, ¿de dónde sale el 5,48? Eso sería 2 pi. Eso sería 6,28 por la frecuencia. Y la frecuencia me la están dando, ¿cierto? Son por 93 exponente 6. Y eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,8404 por 10 elevado a 8. Ahí está el 5,84 por 10 elevado a 8t, que sería omega. Y eso sería 2 pi lambda. 2 pi partido por lambda, que vale 3,23. O sea que arriba tengo 2 por pi, 2 por 3,14 serían 6,28 dividido por lambda, que son 3,23. Y eso te da un valor de 1,9442, que lo aproximaron a 1,95x polarizado, ¿cierto? A lo largo del eje de las Z. Y ahí entonces tengo la estructura del campo eléctrico y esto se mide en voltmetro o newton partido por coulomb, pero normalmente en términos de onda electromagnética se emplea esta unidad de medida. Entonces hemos tenido en cuenta que la frecuencia angular es 2πf, que el campo magnético viajará en dirección X y oscilará en la dirección X, pero tiene que oscilar, ¿cierto?, en forma perpendicular a la anterior, así que debe estarlo haciendo en el eje de las Y. Por eso que se propaga a lo largo del eje X, pero está polarizado a lo largo del eje de las Y, que es J, y el sentido de B es el sentido negativo del Y. Cuando E es en el positivo del eje Z, pues de esta forma E cruz B señala la dirección de propagación
sentido positivo del eje de la X. Por lo tanto, el B de xt es B sub 0, que sería la razón entre el campo eléctrico y la velocidad de la luz con signo negativo para que se propague a lo largo del eje X. Y E sub 0 sería 3 por 10, el E sub 0, ¿cuánto es? 0,3. 0.3 y lo divido por 3 exponente 8. Y eso te queda 1 por 10 elevado a la menos 9. Entonces aquí aparece el 10 elevado a la menos 9, que es lo mismo que 1 por 10 elevado a la menos 9, con signo negativo, para que se propague, ¿cierto? Ya que lo hace, el campo eléctrico lo hace a través del eje ZK, y este debe estar necesariamente en sentido negativo, ¿cierto? Del eje de las I para que vibre y se propague en esa dirección, llevando el E plus B, el vector E, llevándolo. Profe, tengo una duda. Dígame. Ese 5,84 que está en arriba, Sí, ¿a dónde lo saco ese aquí valor? está, po. Omega T creo que o no. Eso, mira. Recuerda que es omega T. Eso es omega. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar 2 por 3.14 y te falta F, po. ¿Y la frecuencia dónde está? La frecuencia está aquí, po. Son 93 MHz. Entonces eso lo tienes que dividir, eso sería 2 por 3,14 por 93. ¿Y un mega cuánto es? 10 elevado a 6, ¿o no? Exponente 6. Y eso te queda 584040000. Entonces, si tú lo haces en tu calculadora, aparecen 2,1 puntos. Entonces, el que debo desplazar es el punto. Y llegar al primer dígito distinto de 0, que sería entre el 5 y el 8. Entonces, corro la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,84 por 10 elevado a 8. Eso. ¿Te queda claro, no? Sí, y el 1,95, ese valor tampoco Ya, no ok. cacho. ¿Pero te quedó claro? ¿Lo hiciste con la calculadora? Sí, eso me dio. Ya, vamos entonces a sacar. Ahora, Fíjate cacho bien, como. si tú por simple comparación, que tengo el X, aquí está el X, tengo 2pi partido por lambda, ¿no? Entonces ese número debe resultar de la división de 2pi partido por lambda, y lambda vale 3,23. Entonces arriba vamos a colocar 2 por 3,14, que es 6,28. 6,28, eso lo divides por lambda, dividido por 3,23. Y eso te da 1,9442722446. Entonces esto te queda 1,944, aquí lo aproximaron a 1,95. Recuerda que nosotros, para el valor de pi, usamos 3,14 y seguramente si tú empleas todos los decimales de pi de la calculadora, vas a llegar a 1,95. ¿Te quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya, perfecto. Se propaga en el sentido positivo, por lo tanto eso es negativo, lo hace a través del eje X en forma de menos a más, ¿cierto? Va en el sentido positivo, pero tiene que estar polarizado, está polarizado, ¿cierto?, en la dirección del eje Z, y para que este otro, ¿cierto?, tenga esa información, recuerda que la dirección de polarización para que te dé el X, debes hacer el producto cruz con la regla en la mano derecha, llevar el campo eléctrico hacia el campo magnético para que te apunte, ¿cierto?, en el eje de las X. Y por lo tanto el campo eléctrico tiene que ser negativo. ¿Ya? Y los números se repiten, lo único que necesitabas tú era la amplitud del campo magnético V sub 0, que es la razón entre la amplitud del campo eléctrico y la velocidad de la luz, que te dio 1 por 10 elevado a la menos 9, que es lo mismo 10 elevado a la menos 9 con signo negativo. El resto se repite, po. Omega t menos 2 pi lambda por x. El omega vale 5,84 por 10 elevado a 8 menos 1,95, que es 2 pi partido por lambda x, j, y eso se mide en Tesla. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas?
No, profe. ¿Cuál es el resultado final? ¿Esa fórmula, no? Claro, pues si te están pidiendo la estructura, dice acá, calcula la longitud de onda lambda, ahí está, que posee una señal de una frecuencia modulada, que tiene una frecuencia, y hay que escribir las ecuaciones del campo eléctrico o campo magnético, viajando en la dirección del eje X con un campo eléctrico polarizado a lo largo del eje Z con una amplitud. Entonces tú tienes que dar la forma del campo eléctrico. Este es el campo, la representación del campo eléctrico. Tú para poderla representar tienes que conocer la amplitud del campo eléctrico, la frecuencia angular omega y 2pi partido por lambda. Igual cosa acá, lo mismo. La amplitud del campo magnético, el omega t y el kx. Y eso es todo. Normalmente te piden eso, hallar la estructura del campo eléctrico, campo magnético. Y te dan algunos parámetros para poderlo calcular. ¿Dudas, consulta? No, profe, ninguna duda. No, profe. Me avisan que Portugal va ganando 1-0. Penal de Cristiano Así es. Ronaldo, no Así falla. es, golazo. ¿Ah? Ya. No, ¿a dónde? Aquí tenemos entonces El picho, madre. El bicho. Ya, sigamos. Ahí el 8 dice, sea una onda electromagnética propagándose en el vacío, es de xt, es 2 por 10 elevado a 3 volmetro, seno de pi factor de 3x menos 4t, j, ¿cierto? Se propaga a lo largo del eje X, pero está polarizado, ¿cierto? A través del eje de las Y. Entonces aquí esto hay que reescribirlo. Entonces esto es igual, lo voy a hacer aquí abajo. Eso no estaba ahí y tengo que multiplicar 3pi, 3 por pi x menos 4pi t, ¿cierto? Y te queda el j unitario. Ahí. Y esto hay que seguirlo trabajando para obtener, ¿cierto? Entonces 3 por pi sería 3 por 3,14. Nosotros usamos pi 3,14. Si hay alguna diferencia de resultado con el problema que tú puedes encontrar es porque usaron más decimales para pi. 3 por 3,14, eso te da 9,42. Ya, y esto te queda 4 por 3,14. 4 por 3,14. Igual, eso te queda 12,56. Sí. Y esa sería entonces la estructura del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, E sub 0, la amplitud del campo eléctrico. Esto no estaba en el problema, pero semestre a semestre se me ocurren otras formas de irlo presentando a mis alumnos. Sería 2 por 10 elevado a 3 volmetro, por simple identificación. Ahí. El K, ¿cierto? Que el número de onda es igual a 9,42. Esto es 1 partido por metro. ¿Ya? Y el omega, W, ¿cierto? Es igual a 12,56. Y esto te queda en
radian partido por segundo. Y con eso podemos también determinar lo que es la frecuencia. Recuerda que W es igual a 2 por pi por f. 2πf. Exactamente. Entonces estoy sacándole un poco más de información para que usted tenga más claridad al respecto. Me salté algunos pasos el semestre pasado cuando hice esto, pero ahora lo voy a explicar un poquito más. Se me ocurre hacerlo que semestre a semestre. Eso vale 2 por 3.14. A ver, tenemos esos 2 pi por f y con esa información vamos a tener la frecuencia. F igual. El 2pi está multiplicando a la frecuencia, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda W partido por 2pi. Y eso es igual a W 12,56 radian partido por segundo. Y abajo te queda 6,28. Y esos son radianes. Entonces hacemos la división de ahí y eso te queda 12,56 dividido por 6,28. Y eso te queda un valor de 2. ¿2 qué? Los radianes se van, eso te queda 1 partido por segundo y 1 partido por segundo es Hz. Entonces, fíjate bien que a partir de esta, si te dan un perfil de una onda, ¿cierto? De campo eléctrico, te lo dan de esa manera, antes de trabajarlo, tú tienes que, no es la estructura como tal, es del tipo KX, entonces aquí hay un multiplicador, entonces lo que tienes que hacer es multiplicar ese número por el número que acompaña a X y multiplicar ese objetivo, ¿cierto? Por el 4 que está ahí. Entonces le dan la forma KX omega t. Por eso que dijimos que el K, ¿cierto? Es igual a 3pi. Eso que está ahí es igual a 3pi. Y eso es igual a 9,42. Entonces ahí lograste determinar por simple visualización o comparación, lograste determinar digamos, el campo, la amplitud del campo eléctrico, lograste determinar el K, que es el número de onda, que vale 9,41 partido por metro, lograste determinar lo que era la frecuencia angular y con eso pudimos también, ¿no es cierto?, calcular lo que era la frecuencia F. Entonces le sacamos un poco más de provecho al problema. Entonces esto lo voy a tener que desplazar hacia abajo, voy a tener que ingresar una... ¿En qué problema estoy? Estamos en este problema, ¿cierto? Entonces, esto era este problema. Entonces aquí vamos a tener que insertar una diapositiva. Esta misma que está abajo, copiar y pegar. Entonces, aquí. Uy, lo otro se me fue, ¿eh? ¿Cómo? Oh, se me borró lo otro. Ah,
Uh, esto tenía una estructura del campo eléctrico. A ver, ¿a dónde la tengo esa cosa? Espera un poquito. Aquí está. Lo vamos a tener que hacer de nuevo nomás, porque si no, eso sucede por estar agregando algunas cosas, ¿me entiende? Uno lo va modificando semestre a semestre y se van perdiendo algunas cosas o se van agregando otras. Ahí está. Ya, esa estructura tiene un 2 por 10 elevado a 3. Ok, Kevin. Ya, ¿qué es lo que dije yo? Copiamos y pegamos esto acá. Entonces, eso es equivalente a ya, entonces eso es la estructura en general, entonces podemos decir que sub 0, la amplitud del campo eléctrico es igual a 2 por 10 elevado a 3. Ahí, punto y coma, que el K, el número de onda K, es igual a 3pi, o sea, eso es igual a 9,14, habíamos dicho, 3 por 3,14 igual 9,42. Esto es 1 partido por metro. Ahí eso, 1 partido por metro. Y que además W era igual a 4 pi t. O sea, 4 por 3,14.
4 por 3.14 igual 12,56. Y esto es radian partido por segundo. Además, W es igual a 2 por pi por F. Y con eso podemos sacar la frecuencia, que es la razón entre W dividido en 2pi. Y eso es igual a, esto es igual a 4pi, que es 12,56, dividido en 2pi. Y eso es igual a 2. ¿Qué cosa? Hertz. Entonces tenemos la frecuencia de oscilación, tenemos el número de onda identificado, tenemos la frecuencia angular, tenemos la magnitud del campo eléctrico. Entonces vamos aquí a esto que habrá pasado acá. Entonces estábamos en esta situación. Entonces lo que yo voy a hacer, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Ya. Esto que está aquí lo voy a borrar. Le vamos a colocar aquí solución. Ahí está. Copiamos y pegamos esto acá. Ahí está lo que nos daban. Pudimos calcular la dirección de propagación. Dado que K punto R, ¿cierto? Es KX, entonces el K tiene que ver, ¿cierto? Con una dirección a lo largo del eje de las X, y la dirección entonces está en la dirección más X. Entonces ahora tenemos que entregar el campo magnético. Y el campo magnético, entonces B de X, T en términos en cuestión
es una estructura del tipo, eso es ahí. Esto es B sub 0. Esto es Tesla. Y se propaga de esa manera. Entonces ahora el campo magnético tiene la siguiente estructura. Eso es B de XT. Esto ahora es la razón entre E sub 0 y C la velocidad de la luz. ¿Cierto? Y eso debería ser en dirección K, para que sean mutuamente perpendiculares. Entonces esto tiene que ser K unitario. Ahí está. Entonces el B de XT eso es igual a E sub 0 eso vale 2 por 10 elevado a 3 partido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8. Y la otra estructura no cambia. Y 2 exponente 3, 2 exponente 3 dividido por 3 exponente 8, eso da igual a 6,66 por 10 elevado a la menos 6. Y ese sería entonces el campo magnético. A ver, estamos ahí. Además, y ese entonces sería el campo. Y ahí tenemos entonces lo que es el campo magnético, ¿ya de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Alguna duda, alguna No, consulta? profe. Ya. No. No, profe. Ya, acá tenemos una onda plana, se propaga en el vacío, de tal modo que la amplitud del campo eléctrico es de 240 voltmetros y oscila en la dirección del eje Z.
Además sabemos que la onda electromagnética se propaga en la dirección más X y que W vale 2 por 10 elevado a 12 pi radian partido por segundo. Con estos datos calcular la frecuencia de oscilación F, el periodo T, la longitud de onda lambda, de la magnitud del campo magnético y la dirección del campo de oscilación de este campo. Entonces nosotros sabemos que la frecuencia es la frecuencia angular dividido en 2pi. Esto vale 2pi por 10 elevado a 12 radian partido por segundo dividido en 2pi. Se te van los 2pi, te queda 1 por 10 elevado a 12 Hz. Y el periodo es 1 partido por la frecuencia. 1 partido por 1 exponente 12, y eso te queda 1 por 10 elevado a la menos 12 segundos. Recuerda que Hz es 1 partido por segundo, por lo tanto se produce ahí una división, pasa arriba multiplicando. Y la velocidad de la luz es el producto de lambda por la frecuencia, despejamos lambda, la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo, te queda 3 exponente 8 dividido por la frecuencia, que vale 1 por 10 elevado a 12, y eso te queda 3 partido por 1 es 3 por 10 elevado a 8 partido por 10 elevado a 12, te queda 10 elevado a la menos 4. Y el campo entero partido por C, 2 exponente 2,4 exponente 2 volmetro, que te lo dan acá, corrí la coma 2 lugares, en vez de 240, 2,4, exponente 2 dividido por la velocidad de la luz. Y 2,4 exponente 2 partido por 3 exponente 8, te queda 8 por 10 elevado a menos 7 Tesla, que es lo mismo colocar 80, le bajo un 0 de acá, te queda 10 elevado a la menos 6, te lo presto al 8, te queda 80 microtesla. Y de acuerdo a la dirección de propagación de este campo, por la regla de la mano derecha, la dirección de oscilación debe ser igual a menos J, de tal manera que yo al hacer E cruz B, te dé en la dirección positiva del eje de la X, como está dado aquí, que oscile en la dirección Z en cuestión. Está oscilando en esa dirección, pero se propaga, ¿cierto?, a lo largo del eje, que entonces si tú llevas el E hacia el B, el E cruz B te queda en la dirección del eje más X. Una que viaja en el sentido igual de Z y que realiza en la dirección Y, sabiendo que por una frecuencia la amplitud de campo eléctrico obtiene la energía que transporta la onda dada. Son entre la velocidad de la luz y la frecuencia F, 3 por 10 elevado a 8 dividido en 2 exponente 9, 3 partido por 2 te queda 1,5 por 10 elevado a la menos 1 y te queda 0,15 metros. Y el campo eléctrico es del tipo E de xt, es la amplitud seno de omega t más se propaga. Ok. Entonces te queda 2pi por la frecuencia, o sea, te queda 2pi por 2, te queda 4pi por 10 elevado a 9, y esto te queda 2pi partido por lambda, que es 0,15. Se propaga a lo largo del eje Z, pero su estado de polarización de vibraciones es el eje de las I, y eso te queda en volmetro. Para que la onda viaje en el sentido menos K, el campo magnético deberá deslizar hacia el eje I, cuando el campo eléctrico lo hace el J, además que J cruz I te queda menos K, y por lo tanto, el campo magnético es E sub 0 partido por C, el campo eléctrico es la ley de Coulomb, el campo eléctrico al cuadrado es un de la luz, el campo eléctrico vale 0,1 al cuadrado, y epsilon 0 es 1 partido por 4pi K. Entonces te queda, epsilon 0 te va a quedar 1 partido por 4pi por 10 por 9 exponente 9, que era el valor de K. Y eso te da un valor de 1,33 exponente a la menos 5 watts partido por metro cuadrado. Ok, no hay problema, Ignacio. Trate de solucionar el problema ahí. Ahí tenemos entonces esa situación. El 11 dice que el campo eléctrico de una onda electromagnética se propaga en el aire viene dada por las expresiones de xt, 3 que es E sub 0, omega que vale 10 elevado a 8, t, más 2 pi lambda x se propaga, ¿cierto?, a través del eje x, pero su estado de vibración es a lo largo del eje de la z, volmetro. Hay que determinar el sentido de propagación de la onda, su longitud de onda, la expresión del campo magnético correspondiente de la energía y unidad de área que transporta. La onda se propaga, ¿cierto?, en el sentido negativo del eje de la X. ¿Por qué razón? Porque esto es positivo.
Si fuese negativo, se propagaría, ¿cierto?, en el sentido positivo del eje de la X. Se te van los 3, te queda 1, y eso pasa arriba con exponente negativo, ¿cierto? Menos 8. Y este menos J se anticipa que adelante. Seno de omega t más 2 pi lambda. Lambda ahora tú lo conoce, entonces sería 6,28 dividido en 18,8. 6.28, que es el resultado multiplicar 2pi, dividido por lambda, que vale 18,8. Y eso te da 0,33 x en dirección menos j Tesla. Y la energía por unidad de área y de tiempo es el vector de Poynting, un medio de la velocidad de la luz por E sub 0, que es la constante de permeabilidad por el campo eléctrico al cuadrado. Eso es un medio de la velocidad de la luz. E sub 0 vale 3 al cuadrado, y epsilon 0, que el otro día lo demostré, es igual a 1 partido por 4 pi k, y k vale 9 por 10 elevado a 9. Arriba te quedan 27, 3 al cuadrado son 9, con ese 9 se van, te queda 3 medios, 3 exponente 8 dividido por 4 por 2 son 8, por 9 son 72 pi por 10 elevado a 9, y eso te queda 1,2 por 10 elevado a la menos 2 partido por metro cuadrado. Ahí tendríamos entonces otro problema. Y por último dice la radiación solar en un punto de una superficie terrestre es de 1,1 kilowatts partido metro cuadrado, o sea, esto será 1,1 exponente 3 de intensidad. Calcula la amplitud de los campos eléctricos magnéticos que componen dicha radiación. Ve la potencia luminosa que se recibe en una placa de 2 metros cuadrados, que sería el área de superficie, y la energía que recibe una piscina de 50 metros cuadrados de superficie, suponiendo que los rayos solares van a incidir en forma perpendicular sobre ella durante 4 horas, es decir, está en el cenit. Ya se está generando sombra, no está en un ángulo. No es a las 4 de la tarde ni a las 6 de la tarde. Entonces el valor de la amplitud del campo eléctrico lo encontramos despejando de la expresión de la intensidad. Recuerda que la intensidad, ¿cierto?, es E sub 0 al cuadrado, un medio de E sub 0 al cuadrado partido por C al cuadrado por epsilon 0 al cuadrado. Entonces de ahí despejamos, ya que conocemos la intensidad, despejamos E sub 0 al cuadrado, extraemos raíz, te queda la raíz de eso, 2 por 1100, que sería 1,1 kilowatt, lo pasamos a kilo, 1000, dividido por C, que es la velocidad de la luz, y epsilon 0 te queda 4pi por 9, exponente 9. 4 por 9 son 36 pi por 10 elevado a 9, y todo eso bajo raíz, y eso te da un valor de, lo que tuve que ratificar el otro día, 8,0509 por 10 elevado a la menos 9 por metro. Y la amplitud del campo magnético correspondiente es la razón entre el campo eléctrico y la velocidad de la luz, el valor que hemos tenido anteriormente, dividido en 3 exponente 8, y eso te queda 2,6836 por 10 elevado a la menos 17 Tesla. Y la potencia luminosa es la intensidad por el área. Recuerda que la intensidad es potencia partida por líneas de área, calculamos, despejamos la potencia, el área estaba dividiendo, pasa multiplicando, así que te queda 1100 por 2, te queda 2200 watts. Y la energía es la intensidad por el área y por el tiempo, que no es nada menos que la energía es la intensidad por unidad de área por unidad de tiempo, la intensidad con la cual está irradiando esta información. Aquí está, la radiación solar llega con 1,1 kilowatt, o sea 1100 watts. El área, ¿cierto?, sobre una superficie de 50 metros cuadrados, lo hace durante 4 horas, pero esa hora tengo que llevarla a segundos para que me quede en joule. Ya, y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, si tú multiplicas 1100 por 50 por 4 por 3600, te queda 7,92 exponente 8 joule. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bien, entonces con esto estaríamos viendo lo que es todo lo que tiene que ver con respecto a el campo, la onda electromagnética.
Y la próxima clase comenzaríamos a ver lo que es la óptica geométrica, que es uno de los últimos capítulos ya y que estaría quedando, ¿cierto?, para terminar el semestre. Bien, vamos a llegar hoy día hasta acá. ¿Les parece? Para que vayan a ver sus partidos, son las 16, 17. Profe. ¿Ya? ¿Alguna consulta, No, duda? profe. ¿No, profe? Ya, entonces vamos a llegar hoy día hasta acá, ¿les parece? Bien, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. No, profe. Chao. Chao, profe.